Bueno, buenas noches compañeros. Buenas noches, compañero. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Rafa? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Cami. Bien. Tocó afeitarse. Una vez o dos por año me toca. Está muy bien. Vamos a esperar que no tengamos los problemas que hemos tenido últimamente. La otra vez con la lluvia o a veces con alguna... Hoy creo que vamos a estar un poquito más, desde el punto de vista técnico, un poquito mejor. Esperemos que se escuche bien. Si se escucha mal nos avisan. Porque tenemos ciertas dificultades todavía en el manejo de estas herramientas. Pero bueno, vamos a ir mejorando. Hoy vamos a tratar varios temas, ¿no? Hemos anunciado la cuestión del paro general, hemos anunciado también vinculado también a la situación política, la situación de la Copa América y de la crisis capitalista y el fútbol. Exactamente. Un tema así muy amplio, en el cual en el programa que viene vamos a continuar con esta temática del fútbol con una colaboración que nos hace el compañero Juan Ferro, vinculado al Partido Obrero Tendencia, es decir, dirigente del Partido Obrero Tendencia, que aparte es un compañero que aquellos que lo conocen saben que se interesa especialmente en el tema del fútbol, escribe artículos, la verdad que muy interesantes sobre la temática del fútbol. Y bueno, en este caso nos interesa mucho conocer su opinión y sus reflexiones, ¿no? Sí, además él viene haciendo un seguimiento general de todas las cuestiones vinculadas al fútbol, FIFA Gate, me acuerdo algunas notas respecto a eso, y tiene una columna no solo para hinchas, que también pueden encontrar en politicaobrera.com, y anteriormente también, ¿no? O sea, en su Facebook personal hay muchas notas vinculadas tanto a la cuestión del negocio del fútbol, la historia de los cuadros, ¿no? Es decir, es realmente muy interesante. Y el deporte como deporte obrero, incluso, ¿no? En sus orígenes. Exacto, la historia del fútbol, muchos elementos muy interesantes. El otro elemento que vamos a tocar hoy también, obviamente, tiene una vinculación con la situación política internacional y de alguna manera también con lo nacional, obviamente, es el tema peruano, ¿no? Es decir, las elecciones del Perú. ¿A dónde va Perú? Noticia en desarrollo, ¿no? Ahora se acaba de comentar que se elige aparentemente un equipo económico vinculado al establishment peruano, ¿no? Pero está muy fresco todo. Sí, vamos a ir viendo. Seguramente no va a ser noticias de último momento lo que tratemos, más bien un análisis. Y bueno, están todos en tema, ¿no? Es decir, están todos en movimiento los temas, porque todos los temas referidos al paro general, los referidos a la Copa América, etcétera, pueden estar cambiando a veces sí. Rápidamente, ¿no? Bueno, uno de los temas que vamos a tratar primero es el paro general. Tenemos acá una placa con el tema justamente del día, de alguna manera, que lo hemos resumido en esta idea, ¿no? Paro general activo y plan de lucha, o paro aislado y dominguero. Este resumen, obviamente, simplifica el problema, pero lo simplifica y lo ejemplifica bien, ¿no? Es decir, es un tema que está en discusión hoy en el movimiento obrero y vamos a abordarlo de esa manera. En primer lugar, decir que estamos en una situación política caracterizada por una explosión de los contagios del COVID-19, ya más arriba de 4.800 muertes. 67 ayer, ¿no? 67 ayer, el promedio de la semana pasada eran 56, yo no hice promedio esta semana porque no soy H, pero deben ser 60 fácil. Por lo tanto, tenemos ahí una tendencia al incremento. A ver un segundito. Tenemos una tendencia al incremento de los contagios, decía, y lamentablemente de las muertes, en una actitud que luego podemos comparar con la política de Bolsonaro, pero básicamente Robert Silva lo ha dicho hace poco, ¿no? Por ejemplo, hace poco Bolsonaro dice, lamento las muertes, pero tenemos que vivir, una cosa extremadamente contradictoria, ¿no? Tenemos que vivir, por eso no importan los muertos, básicamente. O sea, siguen adelante, por eso incrementa la actividad en el país, al punto de ahora traer un nuevo campeonato que no estaba previsto, ¿no? La Copa América.
Bueno, Silva dijo algo parecido, Robert Silva, ¿no? Hay riesgos, sí, pero hay que convivir con él. Un bolsonarismo atenuado, digamos. Y es un bolsonarismo a la uruguaya. A la uruguaya. Pero básicamente lo que tenemos es que la política capitalista en su máxima expresión es la que llevan en Uruguay. Es decir, Bolsonaro es más bestial. Pero en realidad el gobierno uruguayo viene llevando adelante por algo récord en el mundo, ¿no? Es decir, en proporción a la población. Si bien uno puede decir que los números de Bolsonaro pueden ser sospechosos, ¿no? Es decir, capaz que no son totalmente fieles. Pero de otros países, ¿verdad? Incluso que no llevan un conteo. De todas maneras, estamos despegados. Primero despegados estamos, ese es el punto. Primero muy despegados en una América Latina que es, en este sentido, en tanto Argentina y Brasil, también son de los lugares donde más contagios y muertes hay. En Brasil han muerto ya 450.000 personas de coronavirus. Es una locura. Y bueno, en Uruguay 4.800, pero es decir, es posible que si tomemos el periodo entero de la pandemia, bueno, todavía está por debajo de Brasil. Claro. Pero en relación a la evolución de los últimos meses, hemos pasado Brasil hace rato, en cuanto a las muertes por COVID-19. Por lo tanto, es realmente una situación muy grave. Y esto en nombre del ahorro fiscal, en nombre de no gastar más y poder pagar a los acreedores internacionales, los subsidios a los capitalistas. Es decir, la agenda del capital llevada al extremo, ¿no? Sí. Ese es el eje de la política del gobierno. Y claramente ha fracasado la tentativa de un acuerdo nacional por parte del Frente Amplio. Sí. Me parece que esta salida del Frente Amplio de la Comisión de seguimiento de la pandemia, que duró un suspiro, ¿no? Realmente. Duró un suspiro y de alguna manera hay una serie de lamentos de parte de los dirigentes del Frente Amplio de que no fueron oídos. Y bueno, acá vale más que nunca aquella frase que dice que aquellos que son cómplices, que son conciliadores, se los usa, no se los respeta, ¿no? Es decir, no hay del lado del gobierno ningún tipo de condescendencia con el Frente Amplio, sino que incluso van a una serie de denuncias con las auditorías, con una serie de elementos que hacen a atacar al Frente Amplio, mientras el Frente Amplio pide tregua, ¿no? Es decir, esta es un poco la situación. Sí, el carámbula ayer, ayer, en Canal 10, es toda una lamentación realmente la línea, ¿no? Y es uno que se está manejando como presidente del Frente Amplio, ¿verdad? Tal cual. No es cualquiera, carámbula. Sí, ha tenido él ya distintas tratativas, tentativas, mejor dicho, de buscar un acuerdo, y se lamenta de que no haya voluntad de un gran acuerdo nacional por parte del gobierno derechista. Que ha sido la línea rectora, ¿no? La vida maestra de Fácil, la de ir a un acuerdo nacional, primero con Orsi, ¿no? Y luego también con el resto de los que aparecen como dirigentes, digamos. Claro, pareciera ser que tiene muchos motivos para llegar a un acuerdo, ¿no? Es decir, el gobierno viene bajando el salario, aumenta el desempleo, claro. 100.000 pobres más, realmente la situación social y económica es cada vez más crítica, salvo para los agroexportadores que tienen precios de exportación de la soja récord, ¿no? Lo cual debe explicar también el silencio de un solo Uruguay, ¿no? Viene un tarifazo en el combustible y un solo Uruguay está calladito. Que en su momento había hecho algún ruido, ¿no? Aquella vez, pero enseguida se guardó violín en bolsa. En los anteriores ajustes hubo cierta protesta, pero ahora dicen que bueno, están resignados. Están resignados porque el precio de la soja está alto, porque están los negocios. La madera también. Exacto, las exportaciones, la carne, son productos que están en cierta reactivación y cierta boom de precios. Y por lo tanto, eso obviamente los tiene relativamente aplacados. Y en todo caso lo que están intentando hacer es decir, bueno, hay que desmonopolizar el combustible, atacar ANCAP. Es decir, un solo Uruguay apunta para ese lado, como si el problema aquí fuera el de ANCAP y no que el combustible es utilizado como una vía de recaudación. Sí. Por los impuestos que directamente involucran el combustible, es decir, que están implicados en el combustible, y porque además cualquier ganancia que desarrolla ANCAP no se vuelca en una inversión en la empresa, sino que se vuelca al gobierno central para que lo utilice como una fuente de ingreso más. Sí, Rafa, a mí me llama la atención, esto lo coloco medio como pregunta también, ¿no? Pero es evidente que si uno mira las encuestas de opinión,
hay una situación contradictoria, ¿verdad? Porque por un lado tenés que la gestión de la pandemia tira hacia abajo, ¿no?, el promedio del gobierno, no decide la calle, pero sí del gobierno en su conjunto, y sin embargo la calle, por una encuesta que aparecía ayer de equipos consultores, creo que mantiene una aprobación alta, como tal, ¿no? Es decir, es verdad que son encuestas distintas, pero está como revelando, independientemente, digo, siempre decimos esto, una encuesta puede decir mucho o puede decir nada, pero revela una situación de cierta confusión, aparentemente, en la opinión pública, o de que está siendo presa, ¿no? Es una situación compleja. Yo lo pensaba, digo, pero esto está revelando una situación de cierto impas, ¿no? Sí, yo creo que en muchos aspectos el gobierno todavía cuenta con un cierto aval de las fracciones capitalistas principales. Obviamente siempre la clase capitalista coloca los huevos en distintas canastas, ¿no? Es decir, no es que el Frente Amplio haya perdido completamente el apoyo de toda una serie de fracciones, pero bueno, es todo un solo Uruguay que no saca los pies del plato, que no se anima a salir a atacar al gobierno, sino que de alguna manera el ángulo que han elegido es para seguir atacando al Frente Amplio. Revela en este sentido que todavía hay un alineamiento de los grandes sectores capitalistas con el gobierno de la calle Pou. Creo que esto es el elemento principal. El punto es en qué medida esto se mantiene, primero en una situación económica mundial de contracción de los mercados a nivel internacional, como tendencia, quiere decir, más allá del los precios episódicamente actuales, y por otro lado, bueno, la situación social, ¿no? Es decir, es evidente que ya hay elementos que muestran que estas encuestas no son muy realistas, ¿no? Primero, algunas encuestas ya muestran que en el tema pandemia existe una fuerte polarización. Exacto. Entre los sectores capitalistas e incluso sectores que pueden ser de la población trabajadora o de sectores cuentapropistas, etcétera, que pueden haber sido ganados a la idea que no es posible parar la economía porque hay que seguir ganando el peso, ¿no? Es decir, el argumento que usa Cuquito Lacalle. Eso evidentemente hay una fracción de la población que todavía lo defiende en ese sentido. Dentro de ellos hay elementos absolutamente negacionistas ya, ¿no? de la pandemia, cosa que ya rompe los ojos con 4.800 muertes, que no tiene nada que ver ese discurso, ¿no?, de que es todo un gran invento. Claro. Es insostenible absolutamente. Pero bueno, está creciendo la fracción de la población que considera que estamos ante un proceso ya criminal prácticamente por parte del gobierno, y el Frente Amplio parece echando un poco de aceite sobre las aguas y buscando hacer críticas muy suaves. Ahora va a haber una interpelación ahora, tanto a Salud Pública como a Arbeleche, a Ministerio de Economía, pero esto por parte de Olesker, ¿no?, como uno de los legisladores del Frente Amplio. De todos modos, se da en el marco todavía una línea que busca el acuerdo. Sí. Ese es de alguna manera la tónica del Frente Amplio, y no quiere generar mayor polarización y rispidez. Eso me parece que es una constatación prácticamente que hacen los frente amplistas en las redes, ¿no? Es decir, no están queriendo quedar bien con los trabajadores y con la base de izquierda, sino que están queriendo quedar bien con el gran capital. Es decir, no proponemos locuras, ¿no? Es decir, no proponemos muerte evitable, ¿no? Toda esta vuelta que se da alrededor de la muerte evitable, y qué se quiere decir. Bueno, es una cosa realmente. Es increíble, ¿no? El otro día hablábamos, Rafa, de que el Gacha parecía cumpliendo un rol de oposición más grande que el propio Frente Amplio, ¿no? Ahora se da esta situación esta semana de Trochansky, ¿no? Trochansky es el apellido de. Sí, Trochansky es el expresidente en otro momento del Sindicato Médico. El Sindicato Médico, que aparece haciendo un zoom ahí, aparece, y que cobra notoriedad porque la derecha lo denuncia como que, bueno, que se le filtró, pero aparece en una línea dura, ¿no? Es decir, en comparación con bueno, vamos a denunciar al gobierno internacionalmente, dice, ¿no?, por el mal manejo de la pandemia, ¿no? O sea, por la responsabilidad en las muerte evitable, ¿no? Se vuelve a mencionar la muerte evitable, pero aparece cumpliendo roles, es decir, elementos extrapolíticos, digamos, ¿no? Hasta cierto punto. Él está vinculado al grupo de UNIR, de Amado. Es verdad, sí. Pero bueno, es una figura que no es política, evidentemente no viene de la política. Creo que sí, que hay expresiones de esto, y en este contexto tendremos que colocar la discusión sobre el paro general.
¿no? Es decir, ustedes saben que este paro general fue impulsado por algunos sindicatos, lo que se llama la coordinación de sindicatos o el grupo de los 8 a nivel del PIT-CNT, fue aceptado por la inmensa mayoría, por todas prácticamente las corrientes, aunque luego salió a atacarlo, por ejemplo, el Fogata Bermúdez, ¿no? Es decir, un hombre vinculado al Partido Comunista. Sí. Secretario general de la FUS, ¿no? O presidente. Secretario general de la FUS, exactamente, y bueno, que ha salido directamente a decir que el paro atenta contra la vacunación. Sí. En este sentido, el Sindicato Médico del Uruguay también dice que va a trabajar el 17 de junio, que no va a parar, y que va a trabajar normalmente, una especie de adhesión simbólica. Tenemos aquí un ataque de alguna manera al paro general por parte de fracciones vinculadas al Frente Amplio, ¿no? Es decir, tanto la FOSALVA del SMU como la dirigencia de la Federación Uruguaya de la Salud, que realmente es histórico, ¿no? Porque teniendo una situación de los trabajadores con despidos, con envíos al seguro de paro, rebaja el salario que se le impuso a los privados y a los públicos, bueno, tenemos esta situación donde los dirigentes de la FUS salen a atacar al paro y han hecho prácticamente campaña en relación a lo que es la política del gobierno frente a la pandemia, no han hecho campaña en relación a los temas salariales. Llamativo es que en términos generales la salud, las guardias terminan cumpliendo siempre, ¿no? Es un lugar donde es muy difícil hacer paro, además activo, ¿no? Porque las guardias siempre terminan cumpliendo un rol. Bueno, sí, obviamente la emergencia, el comentario o la salida a los medios del Fogata, que además salen los medios en general atacando alguna medida de paro, porque después no salen los medios por conflictos o por crítica a los convenios que se han firmado, sino que aparece siempre una... Es notable que no haya salido a la dirección del PIT-CNT a atacar al Fogata, ¿no? Porque cuando se aprobó la exclusión del sindicato policial, salieron a los 5 minutos a atacar a Álvaro Soto de ADIOM, a atacar a los sindicatos que habían votado la exclusión, que no comprendían lo que era la política de acumulación de fuerzas, de alianzas y de ganarse a la policía. Por lo tanto, tenemos ahí una situación que también tiene antecedentes, ¿no? Porque la historia tiene antecedentes de las propias mayorías atacando paros generales cuando salen, a pesar del control de la burocracia. Por ejemplo, en el gobierno Mujica, en el primer año, hubo un paro general por octubre, donde lo que llamaba el Grupo Articulación, en particular Fernando Pereira y otros, salieron públicamente a atacar el paro general, que se cumplió de todas maneras, pero en el marco de un ataque de la burocracia sindical, es decir, de la corriente que tenía la conducción principal. Bueno, esa corriente hoy está aliada con el Partido Comunista en el PIT-CNT, por eso están Fernando Pereira y Marcelo Abdala, y un hombre vinculado a esa corriente, que es el Fogata Bermúdez, de la Federación de la Salud, sale a atacar el paro. Yo quiero señalar en este momento, dar una información, que es que hay una comunicación de la dirección de ADIOM, gravísimo, que establece una sanción a Álvaro Soto, el compañero del Partido de Trabajadores. Esto hace horas, ¿verdad? Hablando de horas. Y ayer creo que fue, donde, una dirección que viola el estatuto, una dirección de ADIOM que viola el estatuto, que no convoca elecciones, que no convoca asambleas, lo acusa de violar el estatuto por haber votado la expulsión, mejor dicho, la suspensión del sindicato policial hasta que lo tratara el Congreso del PIT-CNT, resolución que había sido tomada por mayoría de los sindicatos, y que en realidad era la posición histórica de ADIOM y que venía siendo defendida por Álvaro Soto en la mesa representativa durante meses. Inventaron que no había habido una posición del sindicato, tampoco ha mostrado una resolución del sindicato en el sentido contrario. Por lo tanto, acá hubo una campaña política contra el Vasco Soto, y en este sentido vamos a convocar a una campaña de solidaridad de todos los sindicatos, a las agrupaciones clasistas, en contra de esta sanción, que es por un mes quitarle los derechos de afiliado. Quiere decir que esto puede ser usado luego
para intentar excluirlo de una elección si la elección la convocan en un plazo determinado, diciendo que no tiene continuidad como afiliado y antigüedad. Quiero decir que no es una medida simplemente, claro, es decir, tiene unas consecuencias. Con tanta mala suerte que, por ejemplo, se lo sanciona, yo lo comentaba ahora, se lo sanciona al Vasco, a Álvaro Soto, por votar en contra de la presencia del sindicato policial, ¿no? En que uno de sus voceros está llevando a cabo una campaña para imputar a compañeros que llevaron a cabo la ocupación en Friopán, ¿verdad? Que acaba de haber novedades porque el tipo Álvaro Ojeda se jacta de que bueno, que está uno de los suplentes de Raffo en las elecciones municipales, de Raffo y vocero, porque en realidad más que como abogado actúa como vocero del sindicato policial, ¿no? Prácticamente, sí. Y con tanta mala suerte el sindicato, Valeria Ripoll y el presidente, ¿cómo que se llama? De León, Viñolo, aparecen firmando esta cosa en defensa del sindicato policial. Tengo entendido que Viñolo no votó la resolución, de todos modos debería desmarcarse públicamente, no alcanza con... Es decir, porque es quien comunica la sanción al Vasco, además. Es uno de los firmantes, sí. Pero bueno, eso lo vamos a profundizar con Álvaro Soto el próximo programa también. Sí. Esta cuestión de... es decir, nosotros teníamos incluso el interés de que estuviera hoy acá, pero hay una reunión de la 1980, la lista de Adión 1980, que hay que recordar, es una lista que además renunció a la directiva entendiendo que se estaba violando el estatuto y reclamando las elecciones, y sabemos que este sábado también hay una reunión de varias listas y abierta a independientes, digamos, dentro del sindicato municipal, para seguir adelante con la campaña por la asamblea y por las elecciones. Es decir, que esto de alguna manera seguramente es una medida que busca golpear esta campaña para que es por las elecciones, y bueno, de alguna manera es muy importante recordar de qué se trata. Se trata de la defensa por parte de la burocracia sindical de la presencia de un sindicato vinculado al aparato represivo del Estado, es decir, de la policía, y que obviamente como partidos trabajadores nosotros defendemos el derecho de la policía de sindicalizarse, eso no va por allí, pero un sindicato clasista, una central sindical clasista, no puede admitir en su seno a lo que es los elementos represivos que son enviados a desalojar las fábricas cuando son ocupadas, a reprimir a los huelguistas, a poner... Que verdugan a la juventud en los barrios. Acaba de separar a una serie de funcionarios que golpeaban a unos jóvenes en el barrio Posito para obligarlos a borrar videos donde se mostraban parte de los operativos, ¿no? O sea, y es un sindicato que viene defendiendo la LUC, exacto, la Ley de Urgente Consideración, y por lo tanto... atropellos a la... es claro que estamos ante una fuerza derechista dentro del PIT-CNT, sí. y defendemos la vieja policía, somos la vieja policía, decía, ¿no? Patricia Rodríguez. Se han sentido respaldados por la política de mano dura de Larrañaga, ¿no? Es decir, parece que prendieron las sirenas en homenaje a Larrañaga, supuestamente en forma espontánea, luego pintaron "hay orden de no aflojar", es obvio que fue por orden desde arriba y el sindicato policial se calla la boca. Entonces estamos ante una tendencia, un organismo del Estado que no puede pertenecer a la central sindical. Bueno, volvemos al tema paro. Sí, yo creo que había mesa representativa hoy además, bueno, ¿no? Curiosamente el sindicato policial obviamente no puede hacer el paro, tiene prohibido hacer huelga. Por lo tanto, estamos hablando del paro general, y bueno, ya no solo tenemos el Fogata de Bermúdez, sino que el sindicato policial de Montevideo, el SIPFOM, Sindicato de Policía de Montevideo, sí. Va a trabajar normalmente ese día, por lo tanto es otra expresión más de lo que es la corriente mayoritaria del PIT-CNT como una corriente no clasista. Yo creo que el tema de fondo, de todos modos, es el siguiente: es que la política de las corrientes mayoritarias está a tono con la política que mencionábamos antes del Frente Amplio, de no hacer muchas olas, de no hacer lo que llama hacer oposición responsable, o incluso buscar un gran acuerdo nacional. Es decir, este paro
se lleva adelante por presión de algunos sindicatos, pero seguramente la posición mayoritaria es más la del Fogata que lo que sale a nivel de la prensa con las posiciones del PCNT, ¿no? Si el Fogata de alguna manera es el subconsciente de la burocracia sindical y lo que realmente piensan. En este sentido, no es casual que sea un paro aislado, no hay un plan de lucha. La única acción mínimamente opositora, aparte de este paro, sería la juntada de firmas contra 135 artículos de la LUC, que ya era una medida mediatizada de oposición, porque no iban contra toda la LUC, pero ahora, realmente no se ve una gran campaña tampoco, ¿no? Es decir, el Frente Amplio, uno no ve que ponga... Que tiene fecha de caducidad, además, ¿no? Tiene fecha de caducidad, le queda menos de un mes para entregar las firmas, y uno no ve propaganda del Frente Amplio en los medios a favor de impugnar los 135 artículos. No hay, en este sentido... De hecho, votó, como decías vos la otra vez, ¿no? El archivo, la posibilidad de extender el plazo para... Bueno, eso es un elemento realmente grave que por unanimidad la Comisión de Constitución y Legislación del Senado archivó el proyecto del propio Frente Amplio, propuesto por esto a propuesta de Charles Carrera, presidente de la Comisión y senador del MPP, proponen archivar el proyecto de prórroga del plazo para presentar las firmas. Por lo tanto, parece que quieren que no entre, ¿no? El referéndum en vez de que entre. Entonces, lo que está en juego este 17 de junio, obviamente, nosotros obviamente llamamos a parar a todos los trabajadores, porque hay que golpear al gobierno, a la política capitalista en relación a la cuestión sanitaria, de que siga la economía adelante a pesar de las muertes, de que no hay un mango para los trabajadores, ni los subempleados, ni los desocupados, ¿no? Es decir, hay que pegar a toda esta política del tarifazo, a la política de la miseria y la pobreza creciente. En este sentido, obviamente, hay que hacer el paro general, y nosotros llamamos a hacer un paro general activo. Es decir, a los sectores clasistas del movimiento obrero no pueden simplemente proponer en la mesa representativa hacer algo y luego quedarse en esa. Hay que hacer como el 1 de mayo un paro, es decir, un acto en el marco del paro, impulsando la continuidad de la lucha, es decir, un plan de lucha y no un paro dominguero. Es decir, un paro activo y que sea en el marco de un plan de lucha y no un paro dominguero. En ese sentido, convocar a todas las corrientes del movimiento obrero a impulsar en común un acto para plantear esta perspectiva de continuidad del paro y del plan de lucha. Y hay un elemento que me parece interesante. Por ejemplo, hemos visto una asamblea de AFUTU en Santa Catalina que plantea justamente esto, ¿no? Es decir, la necesidad de hacer un paro activo y plantea también esta cuestión de la continuidad. Por lo tanto, nos parece que esto es una discusión que ya está en el movimiento obrero. Y que no se trata de una discusión de solamente, obviamente que es una discusión de corrientes sindicales, como históricamente pasó, y siempre van a ser esas corrientes sindicales reflejo de posiciones y de diferentes orientaciones políticas, eso está clarísimo. Pero en el caso actual, en el que hay una pandemia de por medio, está en juego la cuestión de la vida. Es decir, el problema es que cuando uno escucha las consignas vacías que larga la burocracia del PCNT respecto a la defensa de la vida, la defensa de la vida del trabajador pasa por la defensa de su salario. O sea, no existe la manera que tiene el trabajador y su familia de cuidarse, es sobre la base de tener un sustento económico real y no los 2.500 pesos de la canasta familiar que debería ser uno de los ejes de denuncia más grandes, ¿no? Yo miraba los números y los anuncios que hacía ayer Arbeleche con el flamante ministro, ¿no? Flamante ministro del Desarrollo Social. Y bueno, se vencía ahora en junio, ahora lo vamos a tener hasta julio, cuando empieza el invierno. O sea, estamos hablando de que esta gente decía que iba a dar estas migajas para pasar el invierno y están extendiéndolo para cuando todavía no empezó el invierno. Es realmente un nivel Yo creo que hay un elemento que es criminal y que en esto están unidos gobierno y oposición, que revela lo que es la política capitalista expresada en las dos variantes de derecha y de centro-izquierda. Son los jornales solidarios. Es decir, porque no solo es una expresión de utilizar mano de obra barata, precaria, sin continuidad, sin estabilidad laboral, con un sueldo miserable por 15 días de trabajo al mes, sino que además, en plena pandemia, cuando deberían dar 15.000 pesos
o los 13.000, aunque sea, que ellos hablan a los trabajadores para que puedan subsistir en condiciones en que están desempleados, en plena pandemia no tengan que salir a la calle, no, los hacen salir a trabajar, es decir, aumentan la presencialidad. Y esto lo hace la Intendencia Frente Amplista, lo hace las Intendencias Coloradas y Blancas, lo hace el Gobierno Nacional, es decir, aquí en este punto hay un gran acuerdo nacional. Entonces hay un doble discurso también de la oposición, que ya se había expresado cuando votaron la reapertura de los free shop a nivel del Parlamento. Es decir, que por un lado te dicen hay que detener las actividades y por otro lado son cómplices de la reapertura por parte del gobierno. No dicen prácticamente nada frente a la reapertura que está habiendo en la educación, ¿no? Es decir, entonces, por un lado quieren quedar bien con la base, con el movimiento obrero, etcétera, etcétera, pero por otro lado defiende la misma política capitalista, con detalles, la verdad que es con detalles. Por eso es que buscan un acuerdo, porque si realmente estuvieran en una posición de oposición neta, o como si hubieran estado en una oposición neta a la LUC, hubieran ido a una movilización contra la LUC, no hubieran votado un solo artículo, hubieran ido por la impugnación total, y ahora es lo mismo, es decir, no tienen una posición divergente en relación a esta temática. Antes de pasar a otro tema, me gustaría vincular este tema a otro, que es el de la seguridad social. Porque ustedes saben que otra expresión más de esta política de conciliación, de colaboración de clases, del PIT-CNT en su mayoría, y obviamente el Frente Amplio como una expresión ya no solo de la burocracia sindical, sino incluso de fracciones burguesas, que se ven canalizadas a través de la política del Frente Amplio, es que de común acuerdo están participando en una comisión de expertos que fue votada en la LUC, que fue votada por unanimidad en el Parlamento, y en la cual participa el Frente Amplio, participa el PIT-CNT, participa el ONASPU. Sí. Y por supuesto participan los empresarios, participan todos los demás partidos, pero sobre todo participa la oposición política, que es el Frente Amplio. Entonces, es una expresión más de esta política de colaboración. Es importante que además de los trabajadores de la Seguridad Social, ATSS, que es el sindicato del BPS, hay otros sindicatos que han colocado, por ejemplo, la coordinación de sindicatos en la convocatoria del paro colocan no el aumento de la de retiro, me parece muy saludable que empiecen a colocar ese tipo de consignas. Y bueno, tenemos una noticia que dar, nos ha llegado una invitación para darla a difusión en una actividad que obviamente no puede ser masiva porque la cuestión de la pandemia, de los cuidados, tienen que tener cierto protocolo, aforo, etcétera, pero va a haber un encuentro barrial departamental en defensa de la seguridad social que lo convocan los compañeros de la Comisión de Defensa de la Seguridad Social de la Unión y Villa Española. Muy activos, ¿no? Muy activos. Muy activos, han tenido una gran campaña de propaganda, sobre todo. Bueno, ahora están impulsando que vayan allí comisiones barriales, que vayan sindicatos, referentes sindicales incluso a título personal, si todavía no pueden ir como sindicato. Y en este sentido nos parece muy buena, es una actividad el 22 de junio, un martes 22 de junio a las 19 horas, en el Centro Social y Galpón de Corrales, que está enfrente de lo que era la vieja Funza. Camino Corrales. Claro, Camino Corrales 3041. Bueno, ahí está el aviso en la pantalla. Y obviamente no puede ir todo el mundo, hay que confirmar, hay un teléfono de contacto, y en este sentido, bueno, comunicarse para enterarse de los problemas, es decir, de recibir información, o para confirmar la asistencia en caso de que así sea, para que los compañeros se organicen y puedan, en este sentido, prever lo que es la cantidad de gente que va a estar presente. Es importante porque esta comisión puede ser un reagrupamiento muy importante para una movilización. Nosotros, como Partido de los Trabajadores, entendemos que es importante apoyar lo que es una campaña contra el aumento de la retiro, contra la SAFAP, es decir, por la eliminación de la SAFAP, y en contra de la rebaja del cálculo jubilatorio. Después tenemos que discutir más precisamente el problema de si hay que alargar o no una campaña de firmas para una reforma constitucional en el 24, porque eso de todos modos sería un tema secundario o en segundo lugar desde el punto de vista cronológico, incluso frente a lo que es la campaña para enterrar el proyecto del gobierno, que puede contar con una gran colaboración de parte
del PIT-CNT, del Frente Amplio, que integran la comisión de expertos, ¿no? O sea, así que tenemos allí una cuestión muy importante. Bueno, vamos a pasar un poco a la Copa América antes de entrar en... Sí, justo estoy viendo porque me acaba de llegar el video que estuvimos peleando para... bueno, entonces podemos pasar a Perú. Y vemos si podemos pasar. Hacemos una pequeña pausa capaz, un minuto o algo. Porque está muy interesante, lo digo porque para los que no nos están viendo y no van a entender nada de qué estamos hablando, el compañero Ferro, el que hablábamos al principio, nos acaba de enviar el video de que estábamos esperando, ¿no? Estuvimos esperando y bueno, y la verdad que es muy interesante lo poco que pudimos ver, entonces ver la posibilidad de pasarlo, son 10 minutos, la verdad que es breve y exacto. Es interesante. Bueno, o incluso podemos hacer un pequeño corte en el programa para no extendernos y hacer una segunda salida, de manera en ese sentido que no haya un bache en el programa. Podemos hablar un poco de Perú, ¿qué te parece? Bueno, Perú, como ustedes saben, en Perú hubo elecciones. Acá tenemos en la pantalla pasado, una foto de Castillo. El triunfante Pedro Castillo. Castillo, que no es reconocido todavía por la oposición, es decir, Fujimori no reconoce todavía las elecciones. Ha hecho una serie de comentarios como que hubiera habido fraude. Después se desdijo, dice que no se refiere al colegio electoral, no se llama exactamente colegio electoral, pero digamos la Corte Electoral de Perú, sino a la manera en que Castillo ha impugnado actas o el partido Castillo ha impugnado actas. No quedó claro para todo el mundo, de todas maneras, que se hable de fraude en una elección. No hay dos lecturas, ¿no? Se está refiriendo a que le hicieron trampa, ¿no? No existe un fraude en el que no participe, ¿no? El poder político es rarísimo. Entonces no quedó muy claro. Lo cierto es que ganó Castillo. Todo el mundo ya al medio en los medios internacionales ya ha sido saludado por presidente. Y Castillo es una figura extraña, ¿no, Rafael? Es decir, resbaladiza. Bueno, yo creo que antes de hablar de la figura de Castillo, que sí tenemos que caracterizarlo, por supuesto, tenemos que ver, ahora tenemos en pantalla una imagen muy clara de la votación, donde en qué distritos o en qué lugares ganó Castillo, en qué lugares ganó Keiko Fujimori. Bueno, Castillo es el que se ve en rojo, ¿no? Es decir, es toda la zona campesina fundamentalmente, los sectores más explotados, más pobres de Perú. Entonces, el tema es el siguiente, primero analizar. Más allá de cada una de las figuras de la situación política y los partidos peruanos, había como 10 candidatos entre los cuales se repartió en la primera vuelta el voto popular, y la votación para ninguno fue muy descollante, quiero decir, se repartió prácticamente en 10 pedazos y no llegó al 20% el más votado. Claro. Entonces, que era Castillo. Por lo tanto, hay una atomización política y un desprestigio enorme de los partidos políticos en el Perú, en un régimen político donde la derecha venía en sucesivos gobiernos y que no podía culminar su mandato prácticamente ninguno, así, porque las crisis políticas, las tendencias de las masas a la acción, al enfrentamiento al gobierno, la crisis con la pandemia, todas las crisis de corrupción que han habido con todos los gobiernos, ¿no? Es decir, ahí hubo una caída de un gobierno porque se dieron la vacuna VIP, ¿no? Es decir, se vacunaron antes, no sé cuántos ministros. Es decir, que estamos ante un régimen político extremadamente débil, no de ahora, sino hace rato, pero en el balotaje esto no se expresó. Ahora, superficialmente podríamos decir, bueno, en todo balotaje se polariza entre... Cumple su función, ¿no? Digamos, podemos decir, el balotaje. Claro, pero eso sería una apreciación todavía un poco superficial del problema, porque eso no explicaría esta división social de la votación, ¿no? Entre el sector de clase media y obviamente clase capitalista que apoyó a Keiko Fujimori prácticamente en forma aplastante, sí. Y el sector más socialmente explotado, los campesinos, etcétera, que apoyaron a Pedro Castillo, es decir, al hombre que está vinculado a la centroizquierda. Y en este sentido hay una polarización social mucho más fuerte que la polarización política, porque es decir, tanto Castillo, que es un hombre más de centroizquierda y en algunos aspectos con posiciones muy conservadoras, como Fujimori, que es una expresión de ultraderecha, pero que se volcó hacia el centro para intentar ganar el voto,
los dos atenuaron de alguna manera esa polarización social. Sí. Sin embargo, esta elección se monta en una situación social y en una situación política extremadamente polarizada, y por lo tanto la polarización electoral es una expresión de un fenómeno exactamente de polarización y de enfrentamiento entre las clases. Esto me parece que es clave, porque también se inscribe esta elección en un contexto latinoamericano y mundial, ¿no? Es decir, no es una elección normal, porque es una elección que se da en el marco de la caída de Trump, en el marco del proceso revolucionario chileno, la bancarrota de Piñera, las elecciones a una constituyente donde los partidos tradicionales e incluso vinculados al centro o al centro izquierda se derrumban y ascienden sectores nuevos, el proceso de rebelión que todavía tenemos en Colombia, que impidió la Copa América, por ejemplo, que lo vamos a ver después. Es decir, el fenómeno de las tendencias a una crisis en Brasil del bolsonarismo. Por lo tanto, tenemos una situación internacional, que está en Palestina, cayó Netanyahu, ¿no? Es decir, podríamos seguir profundizando en todos los fenómenos de crisis de los regímenes políticos, e incluso aquellos que intentaron ir a una ofensiva como Netanyahu, junto con Trump, para acabar prácticamente con los palestinos, establecer una segregación racial y una limpieza étnica, aplastando hasta el viejo programa ya impuesto incluso por el imperialismo de los dos estados, ¿no? Es decir, sí, ya iban al Estado único sionista, usando los acuerdos de Oslo, etcétera. Bueno, Netanyahu sale golpeado y derrotado. Ya estaba en crisis antes, por supuesto, pero lanza una ofensiva que podría haber unificado a todos los sionistas bajo su mando, y no, sale golpeado y se produce la caída de Netanyahu y un acuerdo digamos, una tregua, entre comillas, pero en la cual no logra... Un cambalache político, ¿no? Con un cambalache político del gobierno que sube, pero obviamente digitado desde Estados Unidos. Es decir, Biden establece un gobierno para su política de buscar un pacto con Irán, de buscar bajar la tensión que estaba estableciendo la política de Trump, porque no puede tener todos los frentes abiertos al mismo tiempo. Y en este sentido, esto también frente a un proceso de rebelión desde abajo del pueblo palestino y la juventud en particular, ¿no? Es decir, una nueva intifada, una tendencia a la intifada, a la rebelión. Por lo tanto, cuando hablamos de Perú, no hablamos de una elección cualquiera. Se cuela en la elección de Perú esta situación donde, a pesar de Pedro Castillo, que tiene una tendencia de buscar darle garantías a los capitalistas y dice no voy a tocar la Constitución, bueno, es decir, cuando un gobierno a pesar de que él hizo campaña hablando de una constituyente, ¿no? Bueno, es decir, que se cuela esto que decimos, bueno, el problema de Chile. No, y podría más allá. Es decir, ¿qué pasa? Él tiene muy poco peso en el Parlamento, además. Es decir, que va a estar forzado a una serie de acuerdos. Él podría ir y decir, bueno, ahora a los que me votaron, vamos por una reforma constitucional, vamos por un cambio del régimen político, porque necesito para gobernar de acuerdo a mis promesas. No, él dice, no voy a tocar la Constitución. Y establece una serie de pactos con el capital financiero, en cuanto a no tocar a algunos personeros en el Banco Central y en otros lugares, para asegurarle al capital financiero que no va... Hay alguien que asemeja, un analista que asemeja la situación, todo el mundo lo acusa de ser un pro Maduro, ¿no? O estar vinculado a Evo. Sin embargo, hay alguien que lo relaciona mucho más dice que la situación es mucho más parecida a la de Lula en 2002, ¿verdad? Es decir, esta situación en la que empieza a nombrar diferentes alfiles, digamos, del establishment, ¿no? Que dé garantías, Banco Mundial, ¿no? Sin duda, es típico de todos estos gobiernos. Digo porque se lo vincula que es un sindicalista, ¿no? Claro. A pesar de que además tiene vínculos con otros sectores, pero digo... Sin duda, el hombre es un hombre que tiene todo también un pasado, ¿no? Donde más bien estuvo vinculado a fuerzas represivas del Estado, incluso en la zona campesina, cuando el Estado enfrentaba a Sendero Luminoso, etcétera. Entonces, él formó parte de eso, lo que llamaban las rondas y otra serie de organizaciones. Este es su pasado, que es decir, pues su presente es, bueno, una fuerza de centro-izquierda, pequeña burguesa, que no busca una revolución social en Perú. No, de hecho tiene una posiciones muy conservadoras respecto a lo que se da en llamar la agenda de derecha. Bueno, ¿no? En relación al aborto, por ejemplo, es decir,
y a otros temas vinculados a derechos de minorías, la cuestión del matrimonio igualitario y otros, se ha colocado en contra. Pero más allá de estos aspectos que son importantes de subrayar, obviamente, que se votó, es decir, qué gobierno se votó, creo que lo importante no es dar la punta del iceberg hoy, sino ver lo que hay abajo. Claro. Porque es lo que va a determinar que esta crisis se va a seguir desenvolviendo y que se plantean consignas. Es decir, por ejemplo, estaría planteado claramente la necesidad de una asamblea constituyente, no para reformar la Constitución. Hay un parlamento que es un completo enredo de fuerzas políticas y esto va a colocar en discusión una serie de elementos de parálisis. La elección no resuelve, el impasse va a darse, pero aparte de esto, la derecha tampoco se va a contentar con este resultado. Keiko Fujimori intenta echar abajo a Pedro Castillo, hay un planteamiento que intenta ser golpista en este sentido, y por lo tanto la polarización, aunque no la quiera Castillo, lo va a querer Keiko Fujimori. Claro. Por lo tanto, el telón de fondo, además, es una grave crisis producto de la pandemia, ¿verdad? Sí. La pandemia, la situación económica y social es extremadamente grave y por lo tanto vamos a una tendencia a una nueva radicalización de las luchas es decir, va a ser un gobierno bajo un reclamo muy fuerte de alguna manera una revancha de los sectores explotados frente a lo que son todos los gobiernos de derecha que han habido anteriormente. El gobierno va a intentar apaciguar, pero por un lado va a estar sacudido por la presión de la derecha y de los grandes capitales, y por otro lado por la presión y las exigencias, las demandas de los sectores explotados. Esto en una América Latina, no aislado Perú, claro, en una América Latina convulsionada cada vez más. Solo quería recordar que ustedes recordarán que Perú viene de una seguidilla de presidentes que ha sido realmente lo que ha caracterizado. Si hay un país que no se caracteriza por la estabilidad, es Perú, ¿no? Es decir, creo que tuvo 4 presidentes en 3 días, llegó a tener, o 3 presidentes en 4 días, ahora no recuerdo. Uno que se suicidó. Sí, tiene una historia. Toledo, que está preso en Estados Unidos, o sea. Ha estado gobiernos de derecha, de centro izquierda, han estado todos sacudidos por las corrupciones del grupo Odebrecht, las constructoras de Brasil, y por otra serie de fenómenos de coimas, de corrupción muy grandes, donde, Odebrecht y la diplomacia brasilera era en la época de Lula, cuando arranca todo esto, lo que impulsa a Fernando Henrique Cardoso primero y después Lula, como una multinacional brasilera, y que fue entrelazándose con los distintos gobiernos. Bueno, aquí tenemos a Odebrecht en el tema gasificadora, ¿no? Sí. Que está todavía en el tapete hoy, con una denuncia de la derecha sobre los negocios en ANCAP y en UTE. Uh-huh. Pero ha tocado gobiernos de derecha, de centro izquierda, etcétera, este tipo de elementos que han provocado crisis muy grandes en relación a la corrupción en particular, pero que tienen de trasfondo la inviabilidad de todos estos regímenes capitalistas para reactivar la economía, ¿no? Es decir, el fondo del asunto es que con el estallido de las burbujas financieras de 2008 en adelante, toda la fantasía de un desarrollo económico, de los gobiernos llamados progresistas, una integración el gasoducto latinoamericano, los planes de infraestructura, el Banco del Sur y toda una serie de proyectos supuestamente económicos que no resistieron la prueba de la historia, ¿no? De la realidad, y volvimos al fracaso de los gobiernos nacionalistas. Ahora estamos ante el fracaso de los gobiernos derechistas. Es decir, yo creo que lo más importante analizando la situación política de Uruguay, es que la derrota de Keiko Fujimori es una derrota de Cuquito de la Calle, y de Bolsonaro, por supuesto de Piñera, de Duque, de toda la derecha latinoamericana, y es un elemento de una crisis en desarrollo. Hay que ver cómo reacciona el imperialismo y la derecha peruana en relación a este proceso. En primer lugar, en cuanto al reconocimiento de Castillo. Es un fenómeno que yo no lo mencioné, muy breve, ya no sé cómo estamos de tiempo, pero hay un análisis que hacen diferentes autores, que es que el triunfo de Castillo es el triunfo del hombre de los likes invisibles, le decía.
Ustedes como saben que en los procesos electorales cobra mucho peso el problema técnico, ¿no? Es decir, la presencia en las redes y demás. Y una de las cosas que decían es que el proceso fue por abajo, pero en la vida real. Es decir, por ejemplo, una cosa que grafica esto es que cuando Fujimori, la hija, ¿no? Keiko Fujimori, hace esta denuncia de que habría indicios de un fraude, se empiezan a producir movilizaciones en el Alto peruano, ¿no? Y empiezan a haber movilizaciones hacia la capital. Y esas eran desalentadas por Castillo, ¿no? El tipo tenía, uno de los datos que dan estos analistas, 3.000 seguidores en Twitter, por ejemplo, ¿no? Ahora que hay ¿cómo se dice? Una sobreestimación, ¿no? De los 3.000 seguidores, nada, para alguien que es candidato. En Perú, es una población mucho más grande. Estamos hablando que son 24, 25 millones. No sé es lógico que sus seguidores campesinos seguramente no sepan ni lo que es Twitter. No, lo que dicen es que tuvo un buen desempeño en Facebook, por ejemplo, una red social que es considerada muerta por muchos, ¿no? Porque hay una inmigración, digamos, hacia otra. Pero básicamente lo que está hablando es esto que mencionaba Rafa, es decir, un proceso en la vida real, ¿no? De movilización, al punto de que cuando el Castillo pasa al balotaje no había canal de televisión que no tenían ni la foto de Castillo, claro, para poner en... Increíble, ¿no? Yo creo que Twitter digo la volatilidad, no quiero mencionar esta... Yo creo que Twitter en muchos países, incluso en Uruguay, no es conocido por la mayoría de la población. Claro. ¿No? Es decir, acá lo conocen los periodistas, lo conocen los políticos. Y bueno, hay un conjunto de gente, pero creo que también en Uruguay hay más gente en Facebook que en otras redes que en propio Twitter. O sea que no es un fenómeno peruano, pero sí es probable que en zonas campesinas, etcétera. Incluso en Facebook tenía una presencia muy deficitaria, digo, Castillo en realidad. Es decir que... Bueno, yo quería, porque podemos después redondear en la siguiente parte, pasar al tema del fútbol. Y bueno, hacemos un brevísimo corte para poder pasar el video de... No se vayan, que es muy interesante. Juan Ferro, o sea, vamos a hacer un corte en esta emisión y vamos a generar una nueva, por lo tanto, sí, sería importante, después lo vamos a enganchar en los comentarios, pero que se reenganchen en el programa. Ya les vamos a avisar inmediatamente. Aquí simplemente para vincular los dos temas, vemos cómo está Jair Bolsonaro jugado a la Copa América en Brasil, del mismo modo que el Cuquito Lacalle estaba jugado a que se hiciera, y por eso hasta la proveyó de vacunas y negoció que las finales de la Libertadores y la Sudamericana sean en Montevideo. Quiere decir que el fútbol está siendo usado no solo como un elemento de distracción, que uno puede decir siempre, bueno, es el circo romano de nuestra época, sino que está siendo usado para presionar a la presencialidad. Es decir, yo escuchaba hace poco al Canguro Porta, que lo admiro como futbolista, jugó en Nacional, entre otros lados, pero lamentablemente defendiendo en punto penal que se hiciera la Copa América en este momento, cuando los periodistas del propio programa decían que no se podía hacer por la situación sanitaria y la situación, el mensaje que esto implicaba. Y cuando los referentes, incluso de la selección, exacto, como Cavani, como Suárez, como Muslera y otros, han planteado que están en contra de que se realice, ¿no? Es decir, en este sentido... Jugadores además que en el caso de Suárez capaz que no juegan otra Copa América, ¿no? O sea, con ese incluso... Claro, que es la última, que para ellos obviamente es un orgullo, etcétera. Bueno, Bolsonaro, ya le dijimos, dice, en lo que depende del gobierno federal, la Copa América se hará en Brasil. Desde el principio he estado diciendo, lamento las muertes, pero tenemos que vivir. Una frase realmente digna de Bolsonaro. Hoy la Suprema Corte de Brasil, o el Tribunal Supremo de Brasil, está tratando una moción, un planteamiento para que no se realice, para que se prohíba la Copa América en Brasil. Ya de los 11 integrantes del Tribunal Supremo, 3 habían anunciado que no iban a apoyar esta moción, este planteamiento, o sea que iban a votar a favor de que se haga la Copa América. Es lo más probable, obviamente, que eso lo haga el Tribunal Supremo de Brasil. Que si era otra cosa, ya expresaría el dedo para abajo a Bolsonaro definitivo, ¿no? Sí, si el Tribunal Supremo le impide hacer la Copa América y provoca esta crisis.
Bueno, vamos a un pequeño corte. Pequeño corte. Cortamos la transmisión y nos reenganchamos con una nueva transmisión con el compañero Juan Fermi. Quédense ahí.